Saludos en este día. Bueno, la verdad que en estos tiempos, en estos 5 o 6 días que me he tomado de descanso, después que hemos terminado todo el Nuevo Testamento y habiendo visto todo el Antiguo Testamento así rápidamente, tratando de elegir qué tipo de libro habríamos de estudiar, titubeaba y decía, ¿cuál veo? ¿El libro de Isaías? ¿El libro de Jeremías? ¿Génesis? ¿Qué libro vamos a estudiar? Eso es lo que yo me preguntaba. Sin embargo, a pesar de eso, Dios me dio fuerzas y creo que vamos a estudiar el libro de Isaías porque a través de este libro podemos aprender muchísimas cosas. Podemos aprender grandes enseñanzas que seguramente van a quedar grabadas en nuestro corazón para toda nuestra vida. Vamos a ver el libro de Isaías y vamos a comenzar con el capítulo 1. Yo a este capítulo me atrevo a ponerle un título. Y el título que yo le pongo es Cuando las reuniones y los cultos en la iglesia muchas veces no significan nada. Usted me dirá, qué título duro, qué título difícil de asimilar. Pero esto es justamente lo que le pasaba al pueblo de Israel y al pueblo de Judá en la época de Isaías. Porque acá en el capítulo 1, versículo 11, Dios le dice a Judá y a Israel, ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y cebos de animales gordos. No quiero la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. En pocas palabras podemos decir que la iglesia de hoy, y muchas iglesias en todo el mundo, todos los fines de semana, cuando se reúnen a alabar a Dios, a adorarle, a exaltarle, cuando se reúnen para participar del culto, de la Santa Cena, para escuchar la palabra de Dios, muchas veces se reúne en vano. Muchas veces se reúne la iglesia y recibe grandes bendiciones de Dios, pero también muchas veces se reúne la iglesia y la iglesia no recibe absolutamente nada. Es por eso que yo le llamo a este capítulo cuando la iglesia se reúne a alabar a Dios, a adorar a Dios y a escuchar palabra de Dios, pero no recibe absolutamente nada. Cuando el culto, cuando la reunión es algo vacío, como si ningún cristiano se hubiera reunido, como si nadie le hubiera alabado a Dios, como si nadie le hubiera adorado o como si el pastor no hubiera predicado absolutamente nada. Estas situaciones son muy tristes porque se dan muchas veces todos los fines de semana y también los días de semana acá en la Argentina, en las cientos de iglesias cristianas evangélicas que hay, no solamente acá en la Argentina, sino también en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Cuando nos reunimos como cristianos a alabar a Dios, a adorarle, exaltarle, hay muchos hermanos que van con el corazón abierto y muy dispuestos a adorar a Dios. Pero también, y esto creo que no es noticia, hay muchos cristianos que van creyendo que agradan a Dios, alabándole,
adorándole, exaltándole, cantándole el culto, llevando una ofrenda o un diezmo. Bueno, cada uno está convencido en su propia mente de lo que ha creído, y según lo que ha creído, cada uno va a la presencia de Dios, creyendo de que Dios de alguna manera habría de recibirlo o habría de aceptar ese tipo de sacrificio, ese tipo de ofrenda que uno lleva a la iglesia, ya sea la alabanza, la adoración, y uno va también dispuesto a recibir la palabra de Dios. Se da mucho en las iglesias cristianas que cuando la gente escucha una prédica que es bastante dura, porque tiene la intención, el Espíritu Santo, de santificar las vidas, porque sin santidad nadie verá al Señor, entonces comúnmente los cristianos que están en ese momento en la iglesia, cuando escuchan ese tipo de prédicas que son bastante duras, después de las siguientes reuniones ya dejan de asistir y dejan de ir a la iglesia. Eso también es normal, también lo hemos visto, pero yo quiero meterme un poco más en lo que significa un culto vacío, un culto sin sentido. Y digo esto porque no todas las veces que las iglesias se reúnen, no todas las veces que las iglesias van a dar culto al Señor, no todas las veces esos cultos son agradables a Dios. ¿Y por qué digo esto? Acá en Isaías capítulo 1, Dios le dice, no quiero sacrificios, ni holocaustos, ni sangres de animales. Yo no demando esas cosas de ustedes, le dice Dios a Judá y a Israel a través de Isaías. ¿Pero por qué le dice esto? No es que Dios no quería de que Israel le presentase culto, ni ofrenda, ni sacrificio, sino que Dios mira de una manera distinta a la que miramos nosotros las cosas de esta vida. Dios quiere que nosotros nos reunamos, Dios quiere que le alabemos, que le adoremos, que le exaltemos. Dios quiere que nosotros vayamos a la reunión, que compartamos con los hermanos, que tomemos la Santa Cena, que nos colaboremos unos a otros, que con los dones espirituales nos ayudemos también unos a otros, pero la cosa no queda ahí. También a nosotros los cristianos nos gusta escuchar la palabra de Dios. Y Dios también quiere que escuchemos su palabra. Pero esto no termina simplemente en una reunión. Porque según Isaías capítulo 1, lo que a Dios también le interesa a Dios, es lo que hace la iglesia cuando sale de la reunión. Lo que hace cada miembro cuando sale del culto y vuelve a su hogar. Lo que hace el pastor cuando deja de predicarle a los cristianos, lo que hace con el dinero que recibe de las ofrendas, de los diezmos, lo que hacen los cristianos en su momento de privacidad, lo que hacen los cristianos después del culto, cuando vuelven a sus hogares, en cuestiones de las relaciones con los vecinos, en las relaciones con los familiares, en las relaciones con los hijos, también en las relaciones con los ciudadanos del país, de la provincia, del Estado, en las relaciones con los gobernantes, con las autoridades. Hablemos más que nada del testimonio o la luz que tienen que ser los cristianos una vez que han salido de la reunión o del culto a la calle. Entonces Dios espera de nosotros, cada vez que nos reunimos, espera que le alabemos, que le adoremos, que le exaltemos, espera que escuchemos su palabra, que recibamos su palabra, pero más que eso,
Más que eso, Dios espera de que nosotros nos comportemos como verdaderos hijos de Dios en la calle, afuera, en tu casa, en el barrio, que seas buen testimonio con tu vecino, pero no simplemente que aparente santidad o que aparente ser un cristiano lleno del Espíritu Santo, sino que demuestres con hechos y demuestres con obras que tú no eres solamente palabra. Porque acá Dios le dice a Isaías que Judá e Israel simplemente eran palabras, porque cada vez que veían un huérfano o una viuda, en ningún momento se acercaban para ayudarle y para colaborarle. Por eso en el versículo 23 del capítulo 1 le dice: tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. Y les dice: no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Entonces esto nos enseña a nosotros que nosotros como cristianos tenemos una doble responsabilidad cada vez que vamos a la iglesia. Si vamos a participar de un culto, la cosa no termina en la reunión. O sea que Dios está esperando a ver qué hacemos nosotros cuando ponemos un pie en la calle después de salir por las puertas de la iglesia. Cada vez que usted pone los pies sobre el pavimento, sobre el asfalto de la calle, y usted comienza a caminar, a partir de ese momento, los ojos de Dios están puestos sobre usted, esperando el Espíritu Santo que usted ponga por obra lo que el pastor le enseñó a través de la inspiración del Espíritu, para que usted lo aprenda y lo vuelque en hechos. Ahí está el verdadero culto a Dios. Porque el verdadero culto a Dios no termina solamente en las cuatro paredes de la congregación. El verdadero culto a Dios no termina en las cuatro paredes cuando usted levanta las manos y cuando usted ora. Por eso acá Dios le dice a Judá y a Israel en el capítulo 1, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no escucharé. ¿Por qué dice esto Dios? Esto es lo que comúnmente hacen los cristianos en las iglesias. Levantan las manos y hacen oraciones a Dios. Pero ese levantar las manos no solamente debe quedar dentro de las cuatro paredes de la congregación, sino que ese levantar las manos tiene que expresarse también en extender las manos al prójimo. Porque así como nosotros levantamos las manos a Dios, apuntando hacia el cielo con nuestras manos, de abajo hacia arriba, también tenemos que extender nuestras manos en forma horizontal, extendiéndola a nuestro prójimo que está delante de nosotros. Baje un poco usted las manos del cielo y extiéndalas también a las personas que necesitan un abrazo, una palabra de consuelo, una palabra de Dios. Léale la palabra, léale la Biblia, acérquese al que necesita, al que está sufriendo, al que está padeciendo, porque el culto, como le dije hace un momento, no termina en la reunión. El culto no termina en la iglesia. Esto usted lo tiene que entender. El culto a Dios comienza en la iglesia y continúa en su casa. El culto a Dios comienza el domingo a las 9 de la mañana y sigue el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. El culto a Dios comienza cuando el pastor dice: hermanos, bienvenidos a este lugar, Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos va a bendecir, y a partir de ese momento, como usted sale de la congregación después de la reunión, el culto sigue, el culto continúa. Entonces, ¿cómo hace usted para continuar el culto? Usted tiene que entender esto, que es importantísimo,
Por eso yo le decía a usted hace un momento de que muchas iglesias se reúnen los miércoles, los jueves, los domingos, pero lamentablemente hay muchas iglesias que no reciben absolutamente nada de Dios, ni tampoco le dan nada a Dios. Porque el culto, el concepto de culto para Dios, no es reunirse en un lugar encerrado en esas paredes gruesas, donde lamentablemente todo retumba en aquel lugar y ahí queda. Ese no es el culto a Dios. La iglesia rinde culto a Dios siendo luz en este mundo. La iglesia rinde culto a Dios en una iglesia que no tiene paredes. Usted tiene que tener este tipo de visión, porque si vamos a hablar de Isaías, hablemos de la profecía de Isaías. Hablemos de una iglesia que necesita restauración, de una iglesia que necesita ser sanada del corazón, una iglesia que necesita ser perdonada de sus pecados. Y esto es muy triste porque muchas veces hablamos del perdón de los pecados de los que no conocen a Cristo, pero aquí estamos hablando del perdón de los pecados de cristianos que se han olvidado o jamás han tenido en cuenta o nunca han entendido que el culto no termina en las cuatro paredes de la iglesia. El culto comienza y sigue todos los días, a las 9 de la mañana del día lunes, a las 11 de la mañana del día martes, en la calle, en tu trabajo. El culto se extiende todos los días, en lo que tú haces para las personas que necesitan del amor de Cristo que está en ti, el amor de Jesucristo que está en tu corazón, ese amor que ha sido derramado un día cuando Él te llamó para darte su paz, para darte su amor. Eso es Isaías capítulo 1. Tenemos que entenderlo porque para nosotros los cristianos también hay una esperanza. Qué bueno que es Dios, qué bueno que es Dios con nosotros, porque nos ha dado a Jesucristo y a través de Cristo siempre hay una esperanza de que si tú no estás haciendo las cosas bien para Dios, si tú no estás dándole a Dios el verdadero culto que Él se merece y simplemente te quedaste con el culto de las cuatro paredes de tu iglesia y tu culto no es en tu casa, ni en tu vecindario, ni en tu trabajo, esta es tu oportunidad de saber que Jesucristo te puede limpiar. Por eso acá Isaías le dice a Israel, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El Señor puede limpiar nuestros pecados y traernos siempre la reconciliación con Dios, la reconciliación y la paz. Pero tenemos que entender que Dios quiere que usted y yo tengamos también nuestras manos extendidas hacia adelante y no solamente nuestras manos extendidas hacia arriba. Extienda sus manos hacia adelante. Extienda sus manos hacia adelante de usted. Y con esas manos extendidas abrace a alguien que necesite afecto, cariño, amor. Dele el amor de Cristo que usted tiene en su corazón. Comparta con el pobre, comparta con el necesitado, para que Dios, cuando mire el cielo, Dios diga, ese es el verdadero culto que yo quiero para la iglesia. Ese es el verdadero culto. Y Dios promete grandes cosas para nosotros. Dios promete grandes cosas para nuestras vidas. Porque Dios, en un futuro no muy lejano,
va a volver a darle a la iglesia la pureza de corazón que la iglesia debe tener. Tal vez hoy la iglesia está pasando un momento difícil. Tal vez hay pecados, tal vez usted en la iglesia ve cosas feas, cosas que usted a lo mejor reniega y dice no tienen que suceder. Bueno, pero sucede. Ahora Dios no se conforma con eso. Usted, si está escuchando lo que le estoy diciendo, haga lo que le estoy diciendo. Tómelo como de parte de Dios, no lo tome como de parte mía. Yo cuando abro la Biblia y digo, voy a estudiar Isaías y lo voy a compartir con mis hermanos en el internet, casi no pienso lo que voy a decir. Simplemente hago unas cuantas cosas. Y lo que sale de mi corazón, son más cosas que no he pensado que las que he pensado decir. Así que creo que es Dios el que nos está hablando. Que Dios le bendiga. Y ya en el próximo video también veremos Isaías capítulo 2. Recordemos que Isaías tiene 66 capítulos. Hasta el próximo video.